Bueno, hola comunidad pichoniana, ¿cómo están? Acá quien les habla, Marcelo Mosquera, psicólogo social. Hoy nos toca hablar sobre un tema que es muy necesario en psicología social, que es la antropología social. Vamos a abarcar algunos temas importantes como su origen, el concepto, las corrientes, ¿sí? Distintas corrientes y escuelas de antropología que tenemos y también sobre el evolucionismo darwiniano o el evolucionismo social y cómo todos estos temas influyen en nuestra carrera, ¿sí? Prepárense, tomen nota que ahí arrancamos. Bueno, como para arrancar este teórico tan importante en nuestra carrera, primero vamos a entender sus fundamentos, los fundamentos de la antropología. Como verán, me puse los lentes porque a mi edad ya no veo tanto, así que notarán alguna edición de repente en el video. Bueno, la antropología, primero vamos a entender que es la ciencia del hombre que estudia al hombre y que estudia en una dimensión biológica, social y cultural. En esta dimensión vamos a ver las distintas perspectivas, ¿sí? Y cómo comprender esta complejidad en cuanto a la cultura, a las estructuras sociales y demás cosas que conllevan a esta antropología social. También vamos a ver lo que es la diversidad en cuanto a las estructuras sociales, como lo dije anteriormente, donde esta ciencia explora todo tipo de valores, costumbres sociales en distintos grupos humanos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, no plantea desde la antropología moderna una jerarquización entre culturas, como se hacía en la antropología clásica, ¿no? Donde desde una visión eurocentrista, desde una visión colonialista, se veía como el hombre blanco, europeo, podía observar, explorar distintas civilizaciones que las tomaba como salvajes o como bárbaras y que no estaban, digamos, jerárquicamente a su misma altura, sino como podía hacer una observación de sus costumbres, de su religión, de su idiosincrasia, pero desde un valor como desde un valor superior, el blanco, y desde un valor inferior a aquellas tribus que las consideran como primitivas. También vamos a ver los métodos antropológicos, con lo cual esta ciencia estudia desde un lugar, desde el campo, desde la observación, desde la experiencia, ¿sí? Cómo el antropólogo debe meterse de lleno dentro de una cultura, aprender su lengua, aprender sus costumbres y de ahí obtener datos, datos valiosos, datos importantes para poder sacar sus conclusiones, donde también tenemos obviamente las entrevistas, comprender los vínculos, la realidad que vive esa comunidad específica, donde también puede entrar la comparación. Vamos a ir a este punto posteriormente para comprender cuáles son los métodos específicos y también vamos a ver cuáles fueron las escuelas y las corrientes antropológicas que llevaron a esta antropología social o a esta antropología moderna para entrar de lleno en el tema. Lo primero que tenemos que aprender es quién fue el fundador de esta antropología moderna, ¿sí? Para después hacer un paso cronológico hacia atrás y hacia adelante para ver cómo se llegó a esta antropología moderna y dónde se llegó hoy en día a la antropología actual. Fran Boas, como lo pueden ver en la diapositiva, que nació en 1858 y murió en 1942, o sea, digamos que es un poco contemporáneo, germano estadounidense, fue considerado el padre de la antropología. ¿Y por qué? Porque se opuso al racismo científico y a ese evolucionismo lineal que les hablaba hace un momento. Eso donde el europeo se considera civilizado y superior a otras
comunidades o civilizaciones que las considera como salvajes, como bárbaras, porque tiene una mirada totalmente eurocentrista, ¿sí? Él se sale de esta idea y propone otro tipo de revisión y otro tipo de comprender a las sociedades humanas. La importancia radica en su método científico. Él promueve la observación directa, la investigación rigurosa, renovando el estudio antropológico que tenía anteriormente y ahora se basa en cuestiones empíricas, en la experiencia que tiene el antropólogo en contacto directo con esa cultura que quiere estudiar. Ese relativismo cultural sostuvo que debe entenderse, ¿sí?, como parte de igual a su prójimo, no ni superior ni inferior, sino que en estudiar el contexto social y cultural e histórico de esa comunidad y de ese conjunto de sujetos que se quiere entender cuáles son sus valores, cuáles son sus costumbres y de qué forma esto, ¿sí?, comparado con otras civilizaciones, se puede ver cómo se evolucionó, cómo se desarrolló y qué cuestiones claras podemos sacar de esto. El aporte clave de Fran Boas, este relativismo cultural, como lo dije hace un momento, es el concepto de cultura, ¿sí? Como una totalidad simbólica y dinámica. No hay jerarquías, lo vuelvo a repetir, van a ver que yo reitero esto de las jerarquías porque él se sale de esa antropología clásica y sostiene que cada cultura debe ser entendida dentro de su propio contexto y sus propios valores, donde se debe evitar todos los prejuicios, los juicios externos sobre si son, por qué sus diferencias radican en qué, comparadas con qué, siempre si la comparación es con el hombre blanco y europeo, siempre se va a atender a una jerarquización y un juicio de valores que acá se tratan de evitar continuamente. ¿Cómo hace esto su método científico, como lo dije anteriormente? Es esto de la observación directa, rigurosa, estudiar la cultura humana desde el adentro, no desde el afuera, ¿sí? Eh, Promover el estudio de las culturas indígenas americanas y desde una perspectiva, por supuesto, respetuosa y contextual. Defendió mucho esta investigación empírica, esto de poner el cuerpo, la experiencia en el trabajo de campo como método central. O sea, vivirla, sentirla, aprender sus lenguajes, aprender sus ritos, meter los pies en el barro. De esa forma entendió cómo podía ser la cultura tan diferente a la que él nació, a la que él se crió y a la que él está viviendo, y poder así desarrollar conceptos claves. Luchó mucho contra los prejuicios raciales, sobre todo defendiendo los pueblos indígenas, ¿sí? Y combatió las ideas racistas en una sociedad bastante conservadora, ¿sí? Pensemos que él muere en 1942, donde en un contexto donde si tu color era un poco más oscuro en una sociedad americana, no podías subir un colectivo o tenías que sentarte en algún lugar diferente al hombre blanco. Entonces él combatió mucho esto. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, para entender bien este concepto actual, el cual estuvimos desarrollando, primero vamos a buscar un poquito en la historia cuál es el objeto de estudio inicial de esta antropología, donde se estudiaba, ¿qué cosa? Las sociedades primitivas. Esta antropología clásica surge en el siglo XIX y se enfoca en estas culturas, en estas costumbres, en estos mitos, leyendas, en estas estructuras sociales primitivas para comprender de cierta manera la diversidad humana. El objetivo principal era descubrir leyes universales del comportamiento y la evolución social. ¿Qué tenemos como ejemplo, por ejemplo, cuando pensamos en, bueno, a ver, leyes universales?
Por ejemplo, podemos decir el origen del mundo. Las distintas culturas que no se conocieron entre sí explican, ¿sí? De manera, en forma de mito, cómo se inició el mundo y coinciden mucho en esto de a partir del caos, cómo se inició la Tierra, puede ser la cultura maya, puede ser la cultura asiática, aparecen mitemas. Mitemas son estos mitos donde hay estructuras que son repetitivas, ¿sí? Y que son universales. Pensemos en el concepto del héroe. El héroe aparece desde el héroe azteca hasta el héroe japonés. Y hay culturas que no se conocieron o hipotéticamente creemos que no se conocieron, ¿no? Hasta que no se descubra lo contrario. Y esto aparece todo el tiempo. El diluvio universal aparece en la idea del judaísmo, aparece, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, también mucho antes. Son culturas que no tuvieron ese contacto, pero el mito aparece repetitivamente para explicar cuestiones naturales, cuestiones religiosas, cuestiones espirituales, y este miteva lleva a sacar leyes universales. ¿Y qué pasó? Al inicio esta antropología utilizó el método evolutivo, ¿sí? Basado en el desarrollo lineal de las sociedades humanas, ¿sí? Un método que planteaba que todas las culturas avanzan por etapas similares, desde las primitivas hasta las civilizadas, salvajes, barbarie y civilizado. Obviamente fue criticado por su visión etnocentrista, por simplificar la diversidad cultural y por simplificar estos procesos históricos complejos que tuvo cada civilización, cada comunidad, cada etnia, y esto lo único que hacía era simplificarlo. Así que fue bastante controvertido, pero durante mucho tiempo fue como eje central esta idea del método comparativo evolutivo. Pensemos ahora en las ramas de la antropología. ¿Cómo podemos dividir, ¿sí? A partir de su estudio, las ramas principales? Primero vamos a tener una antropología cultural que estudia las costumbres, a las creencias, ¿sí? La antropología física analiza la evolución biológico-humana y la antropología arqueológica investiga aquellas civilizaciones antiguas a través de restos que han dejado arqueológicos materiales. ¿Qué permiten estas ramas? Permiten comprender integralmente la diversidad humana. Y hablando de cultura, vamos este concepto que aportó Boas, tan importante, vamos a decir que la cultura es lo que abarca los valores, las costumbres, las normas sociales, las expresiones de un grupo social, esos valores. Ahora, si bien si vamos al concepto de civilización, entendemos que se refiere al desarrollo avanzado de una sociedad en campos como la ciencia, el arte y la tecnología. No es lo mismo una comunidad que una civilización, no es lo mismo una tribu, un clan, que una civilización que ya ha sido avanzada, como por ejemplo podemos hablar de los egipcios, ¿no? Con los conocimientos astronómicos que tuvieron, o los conocimientos para determinadas cosas como las plantaciones, o la parte arqueológica, ¿sí? Qué tan estudiado está eso. Ahora, por su parte, la sociedad es el conjunto de individuos que comparten normas, relaciones, organización para convivir y desarrollarse. Es por eso que si pensamos en la etimología o el origen de la palabra cultura en sí, proviene del latín y significa cultivo o cuidado. Las creencias y las costumbres compartidas hacen que la cultura las incluya, ¿sí? Asimismo con los conocimientos y que van a unir todo esto a los miembros de un grupo. Los aspectos principales va a ser el idioma, el lenguaje obviamente, que va a necesitar
esa comunicación de los sujetos que la componen, la religión, no menos importante, las tradiciones, las normas sociales y el arte van a comprender todo en la cultura de una civilización, de una comunidad o de un pueblo. En este mismo orden, vamos a decir cómo está compuesto, qué elementos componen a la cultura. Y acá tenemos los elementos materiales, la tierra, aquellos recursos naturales necesarios para que puedan subsistir los individuos, para la vida cotidiana de ellos. Los elementos de organización incluyen a las formas en que la sociedad se puede estructurar y se puede relacionar. Además, se consideran los elementos de conocimiento, simbólicos y emotivos, que van a ser reflejar valores, creencias, sentimientos compartidos por esa comunidad. Brevemente, esto se va a ver después en otro teórico que habla específicamente sobre cultura, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunas definiciones que tienen que ver con la cultura para tenerlas en cuenta para entender esto que es la antropología moderna. Primero vamos a hablar sobre qué es la aculturación y es la adopción de elementos culturales de un grupo a otro. ¿Sí? La enculturación, en cambio, implica aprender costumbres dentro del propio grupo desde la infancia. La transculturación es el intercambio recíproco de culturas y la inculturación se refiere a la integración de elementos culturales en contextos religiosos o nuevos ambientes. Esto es un breve repaso de ciertos conceptos para poder integrarlos a este teórico. Bueno, parte de nuestras costumbres para entender antropología, si yo les digo qué cosas significativas tenemos culturalmente, el mate. La edición de video permite poderme tomar un mate de vez en cuando y seguir con la clase. Bueno, para poder entender un poco esto de cómo se divide una sociedad y cómo las conforma, qué tipo de estructuras se organizan en una sociedad, vamos a hacer algunas pequeñas definiciones muy rápido. Para eso vamos a empezar con lo que es una horda, ¿sí? Y la vamos a entender como la primera forma de agrupamiento o agrupabilidad que conoció la humanidad. El primer conjunto de personas que se reúnen es una horda. Presumiblemente, todos los humanos han vivido en hordas hasta que descubrieron y adoptaron la agricultura, que hizo que pudieran desarrollarse más masivamente, por decirlo de una forma. Características son sociedades pequeñas, entre 5 y 80 personas, y que están emparentadas, ¿sí? Carecen de leyes, de policía y formas para resolver conflictos. No tienen base de resistencia y están en una sociedad igualitaria, pero desde un liderazgo informal. Pasamos a la siguiente. Acá ya tenemos una tribu, ¿sí? Y el concepto de tribu es un poco controvertido en antropología, porque según la variedad de autores o de escuelas antropológicas, la pueden como determinar de una forma u otra. Para nosotros vamos a decir que es un conjunto culturalmente homogéneo de familias con un antepasado real o mítico. Un ejemplo, las 12 tribus de Israel. A su vez, las tribus agrupadas podían constituir un conjunto cultural mayor asimilable a lo que es una protonación, o sea, no llegar a ser una nación, pero las tribus se unían entre sí para poder formar esta protonación. No podemos dejar afuera lo que era un clan, son subgrupos de la tribu,
como tales, reconocen a un ancestro común y su agrupabilidad en su grupo se debe a necesidades específicas, ¿sí? Mantienen una organización parental, ¿sí? Tienen ciertos parentescos entre ellos, y el liderazgo se da por cuestiones de parentesco, valga la redundancia, por lo cual pueden distinguirse los clanes en patriarcales o matriarcales, dependiendo si tienen por referencia la jerarquía del líder varón o mujer. Hay civilizaciones o comunidades donde, aunque no lo crean, ¿sí? Debido a este patriarcado tan acérrimo que vive el mundo universal, hay lugares donde sí hay matriarcal también. Bueno, como mencionábamos recién, la protonación, digamos que se da en esta situación donde la tribu va increciendo demográficamente y tiene su necesidad de agruparse en una forma jurídico-social con otras tribus. ¿Para qué? Para potenciar sus efectos y mantener la unidad, para seguridad, para protegerse de otros ataques, para poder consolidarse, ¿sí? Entonces va a formar esta unión en una protonación, como lo dije recién. Bueno, y tenemos la civilización, ¿sí? Que ya es una sociedad compleja y por lo tanto sus rasgos definitorios ya son en forma de organización, ya hay una estructura social, ya hay instituciones, ya hay tecnología, como lo dijimos antes, ya hay avances, hay una forma de poder explorar y explotar los recursos de una forma diferente a las sociedades tribales, ¿sí? Acá, si entendemos el significado etimológico de civilización, vamos a decir que civis significa ciudadano y a través de este ciudadano entendemos que se llega a una acción de civilizar, ¿sí? Civil, ciudadano, se llega a civilizar. O sea, la civilización está compuesta por ciudadanos que pueden civilizar a una sociedad. Bueno, llegamos a nuestro último bloque de este teórico, donde vamos a ver brevemente las distintas escuelas y corrientes antropológicas para tener como una perspectiva completa de esto que es la antropología social. Todos lo conocemos a Charles Darwin, ¿sí? Con su evolucionismo social, o lo hemos escuchado, y él es el que aporta esta corriente donde habla sobre la adaptación al medio ambiente, ¿no? De cómo evoluciona la especie según de cómo se adapta al medio ambiente y cómo provoca que esto sea hereditario. Y él trae un paradigma muy importante donde el dogma de la iglesia o el dogma religioso estaba muy presente en la evolución, ¿sí? Y en este siglo XIX, él trae con esta teoría un paradigma bastante importante que permite por lo menos ver a la evolución del hombre, no solo de las especies, de una forma diferente a la que se tenía vista desde su lugar religioso. Rompe con la idea del creacionismo, ¿no? De este Adán y Eva, para colocarlo al hombre desde un lugar más natural y donde estos seres vivos van a evolucionar, ¿sí? De forma más compleja y más adaptativa a su medio. La siguiente corriente es el disfuncionismo, muy criticada. Verán ahora algunos conceptos interesantes que plantea, donde establecen que las culturas se desarrollaron a partir de ideas y prácticas de otras culturas más antiguas y más desarrolladas. O sea que plantea que el fuego o la utilización o la invención de la rueda o de la escritura se originaron en pocos lugares y se fueron como difundiendo por distintas partes del mundo.
pensar que la arquitectura de los incas, de los aztecas o de los mayas fueron difundidas a través de Egipto es un poco, digamos, eh, irreal, ¿sí? Materialmente pensado, donde subestima las capacidades creativas de cada cultura, ¿no? Sobre todo en los conocimientos sobre arquitectura, astrología, el conocimiento sobre la plantación, la agricultura, el cultivo, como si fueran no, no, esto lo sabemos porque vino otra cultura superior y nos enseñó, ¿no? Vino, cruzó todo el océano, pasaron miles de años y nos enseñaron esto. O sea, fue bastante criticada esta corriente. Bueno, y después tenemos esta corriente del funcionalismo con Bronislav Malinowski, que es otro padre, ¿sí? De esta antropología moderna, el que pone los pies en el barro, el que interactúa con aquella civilización o comunidad que quiere observar, que quiere tratar. Pensemos que él estuvo 2 años con una comunidad en una isla del Pacífico, ¿sí? Entre 1915 y 1918 donde extrajo un montón de información. Por ejemplo, la postura del padre, ¿sí? Donde se cree que universalmente está compuesta de una manera, como la entendemos hoy en forma moderna, en ciertas tribus no. El padre en estas tribus de islas del Pacífico lo consideran como un hermano de la madre, donde estableció las formas del sexo, donde el maltrato hacia la mujer, un montón de conclusiones bastante importantes a partir de su trabajo de campo y su observación, ¿sí? Él critica mucho el concepto de la superioridad en cuanto a lo eurocéntrico, ¿sí? Aporta muchísimo en cuanto a sus conocimientos con las tribus del Pacífico, muchísimo sobre la economía, todo lo que se creía aquello que era universalmente el montón de tribus, él rompe con esto, ¿sí? Eh, también eh, la práctica cultural, cómo cumple una función dentro del sistema social. Escribe muchísimo, es muy interesante, muy abarcativo. Solo vamos a hacer referencia a esta corriente para que tengan este pequeño conocimiento sobre el funcionalismo. Si llegamos más a nuestros tiempos, a algo más contemporáneo, encontramos esta escuela del estructuralismo con nada más y nada menos que el francés Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Si pensamos que Malinowski nos hacía mirar para qué sirve la antropología, Levi-Strauss nos hace mirar cómo está organizada la mente, ¿sí? Él va a hablar sobre las culturas, cómo comparten estructuras mentales profundas, como oposiciones binarias, ¿sí? Esto de vida o muerte, masculino y femenino, dentro de cada cultura. Pensemos como ejemplo esto de los mitos que hablaba al principio, los mitemas, cómo los héroes enfrentan a los monstruos, cómo cruzan mundos, cómo mueren, cómo renacen. Esta estructura se repite universalmente. Y él escribe mucho sobre esto, digamos, fenómeno antropológico, de no importa la civilización, qué tan separada esté de la otra, cómo se repite estas reglas universales, ¿sí? Como clave para esta, digamos, esta corriente estructuralista. ¿Cuál es la crítica? Es demasiado universalista, demasiado abstracto, ¿sí? Pero muy interesante desde el lugar mental, ¿sí? Y no desde el lugar estructural. Tenemos a nuestro antropólogo Max Gluckman con la escuela del dinamismo, ¿sí? Donde él va a aportar eh, una mirada de una antropología social desde el lugar del conflicto. El conflicto mantiene unida a la sociedad. Es normal, va a decir él.
Lejos de destruirla, los conflictos rituales y sociales sirven para reafirmar el sistema. Me parece una idea importante. Rompe con la idea de la cultura fija, estática o pura, sino dice que están en permanente tensión, permanente reconfiguración y siempre se están adaptando al cambio, que no son lineales, sino que este conflicto hace que estén en constante dinámica, ¿sí? Bastante interesante el aporte de Max Gluckman. También me permití agregar como corriente antropológica este ecologismo cultural, que es un aporte bastante moderno, actual, donde a las culturas se las estudia en relación con su entorno natural, cómo se adaptan, cómo se van transformando, cómo van transformando ese ambiente y son transformadas también por lo natural, ¿sí? Cómo lo va atravesando eso natural donde viven a cada sociedad. No se trata solo de una cuestión ecológica, biológica, sino de entender cómo prácticas culturales están ligadas con el ambiente, cómo están entrelazadas. Un ejemplo es la agricultura indígena, ¿sí? Y cómo las comunidades andinas que cultivaban en terrazas, ¿sí? Debido a la altitud donde vivían, cómo iban dependiendo su cultivo según el lugar donde estaban ellos estacionados, donde estaban ellos trabajando, donde estaban ellos viviendo. Había un cultivo en la parte más alta, había otro tipo de cultivo en la parte media y había otro cultivo en la parte baja de esos lugares tan, digamos, complejos, ¿sí? Como es la parte andina y cómo la comunidad tenía que intercambiar entre ellos aquellas materias primas, aquellos elementos para vivir, para poder satisfacer sus necesidades, cómo debían combinar y compartir esos elementos. Ahí tenemos un ejemplo de la agricultura indígena. Bueno, no se duerman que ya terminamos, ¿sí? Eh, la última corriente que vamos a exponer es la estructuralismo marxista, ¿sí? De Karl Marx, este filósofo alemán, historiador, sociólogo que ha aportado mucho, ¿sí? Con su visión a la economía y también, digamos que, a la antropología. ¿Por qué? Porque este estructuralismo plantea que las sociedades están basadas, o las relaciones sociales están basadas, según quién produce o quién ostenta los medios de producción. Bien estructuralmente marxista, ¿sí? El conflicto que conlleva según quién ostenta los medios de producción. No hace falta, todos lo conocemos, pero bueno, estas formas culturales y familiares educativas y religiosas no son independientes, sino que reproducen las condiciones materiales de existencia. Una frase muy fuerte de Marx es que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque la religión adormece, ¿sí? A este proletariado, ya no me sale la palabra, proletariado, perdón, donde esta nueva clase obrera está adormecida por la religión y no puede tomar conciencia de que es un sujeto que está siendo explotado por quien ostenta, ¿sí? Los medios de producción. Bueno, llegamos al fin de la clase. A ver, prendan la luz, despiértense. A ver el del fondo. Bueno, ¿ya estamos? Vamos a llegar a esta conclusión de este teórico tan interesante, por lo menos para mí tan interesante, de entender la antropología social, de entender a estas estructuras que hay entre los sujetos que viven en comunidad y cómo los llevamos a esta psicología social, ¿sí? Un poquito como les pongo acá en la diapositiva, ajustar el lente de una cámara. ¿Sí? Pasamos del primer plano del sujeto
al plano general de la cultura donde vive, donde lo rodea, ¿sí? No perder el detalle, sino para entender cuál encuadre tenemos. Nosotros operamos, ¿sí? Con el que es diferente a nosotros, con comunidades totalmente heterogéneas y tenemos que desnaturalizar lo cotidiano. Preguntarnos por qué ocurren ciertas prácticas, ciertos valores, qué cosas se consideran normales y qué no, cómo fueron construidas históricamente, ¿sí? Yo les voy a dejar dos preguntitas para que tomemos conciencia de lo que implica la psicología social en cuanto a esto de la antropología. Primero, que nos preguntemos qué aspectos de nuestra cultura nos fortalecen, pero cuáles nos limitan y cómo podemos construir una cultura más inclusiva y más crítica. No normalizar, no normalizar aquellos valores que sabemos que condicionan al otro, que terminan funcionando como un prejuicio social, que realmente no nos ayudan a construir estructuras y vínculos más sanos. Bueno, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo. Adiós.